¿Por qué Dios no los detuvo cuando te lastimaron? Y esta es la respuesta del cielo. Esa pregunta ha pesado en tu corazón más de una vez. Fuiste herido sin buscarlo. No provocaste la traición, no sembraste el rechazo, no elegiste el abandono ni la manipulación, y aún así todo llegó de golpe, como una tormenta sin aviso. Oraste, creíste, confiaste, hiciste lo correcto, y aún así se fueron, aún así, se voltearon contra ti, aún así, tu corazón terminó roto. En medio del silencio y de las noches largas, te preguntaste por qué Dios permitiría algo así, por qué tenía que doler tanto para que tu vida se moviera. Si alguna vez te quedaste mirando al techo intentando entender lo que hicieron y por qué Dios no intervino, este mensaje es para ti. Porque hay una verdad del cielo que necesitas escuchar. Dios no fue el autor de la herida, pero sí permitió el proceso. No por castigo, no por desprecio, sino porque estaba obrando algo más profundo y eterno. Tuviste pérdida, Dios vio sanidad. Tuviste traición, Dios vio transformación. El dolor no lo tomó por sorpresa, fue parte del camino que tu llamado necesitaba, aunque no lo pidieras. Y no tienes que comprenderlo todo para confiar mientras atraviesas esto. El mismo Dios que permitió la herida es el Dios que jamás la desperdiciará. Haz de esta verdad una oración y escribe en los comentarios: Dios, confío en ti incluso cuando duele. Si estas palabras están tocando algo dentro de ti, suscríbete y camina con nosotros cada día en este proceso de verdad y restauración. Lo que viene a continuación va a empezar a darle sentido a lo que parecía imposible de sanar. Número 1. Dios permitió que te quebraran para reconstruirte con mayor firmeza. Pensaste que ese golpe te iba a destruir, y por momentos casi lo hizo. El día que te rompieron el corazón, el instante en que se fueron y el silencio que quedó después no solo dolieron, fracturaron algo dentro de ti. No fue solo llanto, fue colapso. No fue solo una caída, fue sentir que no ibas a levantarte jamás. Durante un tiempo creíste que ese quiebre era el final, pero hay una verdad incómoda que pocos se atreven a decir: a veces Dios permite que algo se rompa para poder edificarlo de la manera correcta. Cuando todo va bien, tendemos a confiar en nuestras propias fuerzas, a construir seguridad sobre comodidad, personas o control. Pero cuando el dolor llega, esos cimientos falsos se desmoronan y nos quedamos sin nada a que aferrarnos. Y es justo ahí donde Dios comienza a trabajar. No en la imagen, sino en la rendición. No en la autosuficiencia, sino en la honestidad del alma. El quebrantamiento suele ser el punto de partida. Mira la historia de José: fue traicionado, vendido y acusado injustamente, pero cada etapa lo fue acercando a su propósito. Antes del palacio hubo pozo, antes del gobierno hubo humillación. Contigo sucede lo mismo. Aquello que aplastó tu espíritu no era tu cierre, era el inicio de lo que Dios está formando en ti. Está reemplazando orgullo por humildad, ingenuidad por sabiduría, confianza ciega por discernimiento y fragilidad aparente por una fortaleza que resiste de verdad. Pensaste que estabas enterrado, pero en realidad estabas siendo sembrado. Lo que intentaron usar para quebrarte está a punto de impulsarte a crecer. Convierte esta verdad en una oración y escribe en los comentarios: Señor, reconstruye mi vida desde lo más profundo. Y lo que descubrirás en el siguiente punto te va a mostrar que este quiebre no fue una pérdida, sino una preparación. Número 2. Dios permitió que se fueran para enseñarte que Él basta. Se marcharon y todavía intentas entender que falló. Dijeron que se quedarían, que estarían ahí, que esta vez era distinto, pero cuando más los necesitabas, desaparecieron. Te quedaste mirando una ausencia que duele más que una discusión, preguntándote si hiciste algo mal o si no fuiste suficiente. Pero aquí está la verdad que tu alma necesita escuchar.
Dios permitió que se fueran no para castigarte, sino para revelarte algo que no habrías aprendido de otra forma, que Él es suficiente. Mientras ellos estaban, sin darte cuenta, apoyabas tu estabilidad en su presencia, tu identidad en su aprobación y tu seguridad en sus palabras. Dios vio que estabas anclando tu valor en personas frágiles y sabía que eso terminaría rompiéndote más adelante. Por eso permitió la separación. No porque seas difícil de amar, sino porque ellos no tenían la capacidad de sostener lo que Dios está construyendo en ti. No fue rechazo, fue protección. Así como redujo el ejército de Gedeón para que quedara claro que la victoria no venía de la cantidad sino de su poder, Dios ha reducido tu círculo para aumentar tu dependencia de Él. Quitó apoyos humanos para que descubrieras su presencia de una forma más profunda, más real y más firme. Duele, sí, pero cuando entiendes que Dios es suficiente, algo cambia dentro de ti. Dejas de rogar que te elijan, dejas de perseguir lo que se fue y empiezas a caminar con la seguridad de alguien sostenido directamente por Dios. Lo que perdiste en personas, lo estás ganando en intimidad con Él. Haz de esta verdad una declaración de fe y escribe en los comentarios: Dios, tú eres suficiente para mí. Y lo que viene a continuación va a mostrarte que tu dolor no solo quitó cosas, también reveló verdades que necesitabas ver. Número 3. Dios permitió la mentira para sacar la verdad a la luz. Te mintieron sin titubear. Frente a ti y a tus espaldas. Distorsionaron tu historia, torcieron tus palabras y te convirtieron en el villano de un relato que nunca escribiste. Lo más doloroso es que confiaste, defendiste, oraste por ellos incluso cuando otros te advirtieron. Y aún así, Dios lo permitió. No porque apruebe la mentira, sino porque la usó como herramienta para abrirte los ojos. A veces la única forma de romper una ilusión es permitir que la verdad salga de la manera más cruda. Dios necesitaba que vieras quiénes eran realmente, no para llenarte de amargura, sino para liberarte de una lealtad que ya no era sana. Así como Judas compartió mesa con Jesús mientras ocultaba su traición, hay personas que caminan cerca de ti sin caminar contigo. La mentira expuso lo que tu amor no quería aceptar. Rompió una venda que tu esperanza mantenía puesta. Y aunque dolió, ahora ves con claridad. Ya no amas desde la ingenuidad, sino desde la sabiduría. Ya no confías a ciegas, confías guiado por el Espíritu. Dios no solo estaba protegiendo tu futuro, estaba limpiando tu presente. La mentira no te destruyó, te despertó. Te enseñó a orar distinto, a poner límites y a caminar con discernimiento. No estás peor, estás más firme. No estás amargado, estás más consciente. La verdad que dolió fue la misma que te liberó. Si hoy decides dejar de defender lo que Dios ya expuso, escribe en los comentarios: Señor, guíame en tu verdad. Y lo que sigue va a tocar una herida aún más profunda, una que Dios también está usando para transformarte desde la raíz. Número 4. Dios permitió la humillación para desarraigar el orgullo. No fue solo dolor, fue exposición. Hablaron de ti, torcieron tu historia y dejaron tu nombre vulnerable frente a otros. Lo que más ardió no fue únicamente lo que dijeron, sino que fue público, visible, imposible de esconder. Hubo momentos en los que quisiste desaparecer, preguntándote si alguna vez podrías recuperarte de esa vergüenza. Pero aquí está la verdad que cuesta aceptar. En ocasiones Dios permite la humillación para arrancar un orgullo que estaba creciendo en silencio. El orgullo no siempre se presenta como arrogancia, a veces se disfraza de necesidad de aprobación, de deseo de ser respetado, de aferrarse a una imagen correcta ante los demás. Cuando la reputación empieza a importar más que la obediencia, Dios permite que esa imagen se rompa para salvar el alma. No fue Dios quien habló mal de ti,
pero sí usó ese momento para desprenderte de la dependencia a la opinión ajena y volver a centrar tu mirada en Él. Así lo hizo con Pedro, cuya seguridad se derrumbó después de negar a Jesús, y fue precisamente esa caída la que lo preparó para cargar algo más grande. La humillación no te anuló, te ablandó. Te volvió más real, más compasivo y más Jezebel en las manos de Dios. Lo que parecía una pérdida fue en realidad una purificación. No eres lo que dijeron, eres lo que Dios está formando a través de ese proceso. Haz de esta verdad una oración y escribe en los comentarios: Señor, quita mi orgullo y sana mi corazón. Y lo que sigue mostrará que incluso esa herida tenía dirección y propósito. Número 5. Dios permitió la herida para despertar tu llamado. Todavía recuerdas lo que hicieron, no solo porque dolió, sino porque algo cambió dentro de ti. No fue un instante pasajero, fue un golpe que marcó tu interior. Quizá te has preguntado por qué Dios permitió que se acercaran tanto si iban a herirte así. La respuesta es más profunda de lo que imaginas. Dios no causó el dolor, pero lo usó para despertar un llamado que la comodidad nunca habría activado. Mientras todo estaba estable, habría seguido dormido espiritualmente, conformándote con lo conocido. Pero la herida te despertó. Te llevó a orar con sinceridad, a buscar respuestas reales, a correr hacia Dios de una manera que antes no lo hacías. El propósito casi nunca nace en la calma, suele emerger en medio de la crisis. Moisés encontró dirección después del desierto, Esther descubrió su voz cuando la amenaza tocó su puerta y Pablo comenzó su misión después de quedar ciego. De la misma forma, esa herida se convirtió en el lugar donde algo eterno empezó a gestarse. Ahora tienes cicatrices, y eso no es debilidad, es evidencia de que sobreviviste y de que Dios está obrando. Tu historia ya no es solo tuya, se está convirtiendo en el rescate de alguien más. Lo que casi te quebró ahora fluye como unción. Dios no desperdició ese dolor, lo transformó en propósito. Declara esta verdad y escribe en los comentarios: Dios, usa mi historia para sanar a otros. Y lo que viene después revelará que incluso el rechazo más duro tenía una razón aún más profunda. Número 6. Dios permitió que te odiaran para revelarte quién eres en realidad. No fue rechazo de desconocidos, fue frialdad de personas a las que amaste, serviste y defendiste. Personas por las que oraste y a las que entregaste partes de tu vida comenzaron a mirarte distinto, a torcer tu bondad y a burlarse de lo que antes respetaban. Y quizá te preguntaste qué hiciste mal, por qué el amor se transformó en desprecio. Pero aquí hay una verdad que libera. A veces el odio no es señal de fracaso, sino confirmación de identidad. Jesús lo dijo con claridad, que el mundo odiaría a los suyos porque primero lo odió a Él. Cuando caminas más cerca de Dios, tu vida empieza a incomodar a quienes prefieren la oscuridad. La luz confronta, la verdad desestabiliza y la unción provoca resistencia. Ese rechazo reveló algo que necesitabas ver: ya no perteneces a ese sistema, le perteneces a Dios. No eres demasiado intenso ni difícil de amar, eres apartado, consagrado y peligroso para el reino de las tinieblas. Dios permitió ese odio para liberarte de la necesidad de agradar y afirmarte en quien eres en Él. Dejaste de encogerte, dejaste de apagar tu fuego y comenzaste a caminar con autoridad. El rechazo no te disminuyó, te alineó. Si hoy decides dejar de vivir para la aprobación ajena y afirmar tu identidad en Dios, escribe en los comentarios: Señor, afirmo quién soy en ti. Y lo que viene después mostrará que incluso la traición más dolorosa no tuvo la última palabra. Número 7. Dios permitió la traición para mostrarte su fidelidad inquebrantable. La traición duele distinto. No viene de un enemigo, viene de alguien a quien abriste el corazón, alguien en quien confiaste tu historia, tus luchas y tu lealtad.
Sin aviso, esa persona usó tu cercanía en tu contra y te dejó preguntándote cómo no lo viste venir. Dios sí lo vio y aún así lo permitió, no para herirte, sino para enseñarte algo eterno. Él es el único que jamás te traicionará. Necesitabas ver la fragilidad humana para dejar de edificar tu vida sobre personas y empezar a edificarla sobre un Dios firme. Las personas cambian, Dios permanece. Las promesas humanas fallan, las de Dios se cumplen. Jesús no se sorprendió por Judas, permitió la traición porque incluso eso formaba parte del plan. De la misma manera, esa traición no detuvo tu destino, lo aceleró. Cuando todos se fueron, Dios se quedó. Estuvo en las noches de llanto, en el silencio, sosteniéndote cuando nadie más lo hizo. Ahora tu confianza ya no depende de la gente, tu paz no fluctúa con relaciones, porque tu corazón está anclado en aquel que no falla. Lo que ellos rompieron, Dios lo sostuvo. Lo que soltaron, Dios lo afirmó. La traición no fue tu final, fue el lugar donde Dios reafirmó su fidelidad contigo. Haz de esta verdad una declaración y escribe en los comentarios: Dios, tú nunca me sueltas. Y lo que sigue confirmará que incluso la herida más profunda tenía una intención de sanidad mayor. Número 8. Dios permitió que te hirieran para sanar algo mucho más profundo. Tú pensaste que el dolor se trataba solo de ellos, de sus palabras, de su traición, de su rechazo o de su silencio. Pensaste que la herida era nueva, reciente, provocada únicamente por lo que hicieron. Pero Dios vio algo que tú no estabas viendo. Él no solo estaba observando la herida que te causaron, estaba yendo tras una herida más antigua, más profunda, una que ya vivía en ti desde hace años. Cuando ellos te lastimaron, activaron dolores que no nacieron ahí. De pronto no solo llorabas una pérdida reciente, estabas llorando ausencias pasadas. No solo reaccionabas a la traición actual, estabas respondiendo a heridas que nunca habían sido sanadas. Por eso dolió tanto. Por eso atravesó tan hondo. Dios permitió que tocara el alma porque el dolor superficial puede ignorarse, pero el dolor del corazón obliga a confrontar. Antes de promoverte, Dios sana. Antes de usar tu voz, Él limpia tus heridas. El dolor no llegó para destruirte, llegó para revelar lo que aún necesitaba redención. Él sacó a la luz lo que estaba escondido porque te ama demasiado como para dejarte roto en silencio. La sanidad no siempre se siente como un milagro inmediato, a veces se siente como lágrimas, como soledad, como oraciones honestas y recuerdos que vuelven. Pero la sanidad está ocurriendo. Dios no solo está restaurando emociones, está reconstruyendo identidad. Ya no estás definido por lo que te hicieron, sino por lo que Él está haciendo ahora mismo en ti. El dolor fue real, pero el propósito es mayor, y Dios solo permite heridas donde tiene preparada una sanidad más profunda. Si sientes que este dolor está revelando lo que Dios quiere sanar de raíz, escribe en los comentarios: Señor, ve profundo y sáname. Y lo que sigue confirma que nada de esto fue en vano. Conclusión. No estás roto, estás siendo edificado. Mírate. Has sido herido, traicionado, rechazado, humillado y expuesto. Has llorado en silencio y has cuestionado tu valor. Le preguntaste a Dios por qué permitió tanto dolor. Pero ahora comienzas a ver la verdad completa. No fue accidente, no fue castigo, fue propósito. Dios lo permitió no para destruirte, sino para formarte. Cada herida se convirtió en una puerta. Cada traición fue un punto de quiebre que terminó siendo un punto de giro. Hoy no eres más débil, eres más fuerte, no porque evitaste el dolor, sino porque lo atravesaste con Dios. Él no te abandonó, se quedó contigo en la oscuridad, en el fuego, cuando todos los demás se fueron.
Y todavía está aquí, formándote a la imagen de Cristo, enseñándote a amar con madurez y a caminar con autoridad desde lo que sobreviviste. No permitas que la amargura eche raíces. No dejes que la vergüenza te detenga. Lo que ellos hicieron no es más grande que lo que Dios está haciendo. No eres una víctima, eres evidencia viva de que Dios transforma cenizas en belleza. Esto no era tu final, era el comienzo de lo que Él ha estado construyendo en ti todo este tiempo. Sigues de pie y apenas estás empezando. Si hoy eliges creer que Dios está haciendo algo hermoso con tu dolor, escribe en los comentarios: Dios, haz belleza de mis cenizas. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y camina con nosotros cada día. A veces la verdad que más sostiene es esta. No era el final, era el inicio de la obra que Dios está perfeccionando en ti.